Teoría literaria 1. La métrica. A menudo, el poeta cuida que todos los versos de su composición tengan la misma medida, es decir, el mismo número de sílabas. La métrica consiste en contar el número de sílabas de los versos de una composición. Nota: la sílaba métrica y la sílaba gramatical son distintas. Ejemplo: las fuentes cristalinas. Las fuentes cristalinas vendrán por las laderas. Vendrán por las laderas. Saltando cantarinas. Saltando cantarinas. El día que me quieras. El día que me quieras. El día que me quieras, de Amado Nervo. Las licencias poéticas. Se llaman así porque pueden o no ser utilizadas por el poeta. Las más importantes son la sinalefa, la sinéresis, la diéresis. La sinalefa. Cuando en un verso una palabra acaba en vocal y la siguiente comienza en vocal o en H, las sílabas a las que pertenecen esas vocales se miden como una sola sílaba y se representa con un símbolo. Ejemplo: con el agua de un cauce sereno. Tiene 10 sílabas. La sinéresis. Llamamos sinéresis a la fusión en una sola sílaba de dos vocales contiguas pertenecientes a sílabas distintas de una misma palabra. Para efectos métricos, las dos sílabas en las que hay sinéresis se cuentan como una sola sílaba, como si las vocales formaran un dictongo. Ejemplo: hermosas ninfas que en el río metidas. Tiene 11 sílabas. La diéresis. La diéresis consiste en separar dos vocales que forman dictongo, de manera que la sílaba a la que pertenecen se cuenta, para efectos métricos, como dos sílabas. La presencia de la diéresis se marca en ocasiones colocando el signo dos puntos encima de la primera vocal. Ejemplo: con un manso ruido. Tiene 7 sílabas. El acento. La posición del acento en la última palabra del verso afecta al cómputo silábico de la siguiente manera. 1. Si el verso termina en palabra aguda, se cuenta una sílaba más. Si el verso termina en palabra grave, la medida no varía. Si el verso termina en palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos. Ejemplo: asomaba a sus ojos una lágrima. Tiene 12 sílabas, pero vamos a restar -1 por ser palabra esdrújula, lágrima. Entonces tiene 11 sílabas. Y a mi labio una frase de perdón. Tiene 10 sílabas, pero como termina en palabra aguda, perdón, entonces se suma +1. Total, 11 sílabas. Habló el orgullo y se enjugó su llanto. Tiene 11 sílabas. La palabra llanto es grave, entonces no varía. Y la frase en mis labios expiró. Tiene 10 sílabas, pero como termina en aguda, se aumenta +1, haciendo un total de 11 sílabas.
poema de Adolfo Becker. Clases de versos según su medida. Según la medida de los versos, distinguimos entre versos de arte mayor y versos de arte menor. Son versos de arte menor aquellos que miden hasta 8 sílabas y son versos de arte mayor aquellos que miden a partir de 9 sílabas. La medida de los versos y la musicalidad. Los versos de arte mayor producen una musicalidad más solemne. Por el contrario, los versos de arte menor producen una sensación musical más ligera. En el cuadro podemos observar las estrofas y el número de sílabas. Quédeme y olvídeme, número de sílabas 7. El rostro recliné sobre el amado, número de sílabas 11. Cesó todo y déjeme, número de sílabas 7. Dejando mi cuidado, número de sílabas 7. Entre las azucenas olvidado, número de sílabas 11. La rima. Dos palabras riman entre sí cuando tienen iguales todos los sonidos o, al menos, los sonidos vocálicos situados a partir de la vocal acentuada. Ejemplo, infinito y meteorito. Terminación, ito. Versos y tercios. Terminación, sos. La rima es de igual, total o parcial de los sonidos que dos o más palabras tienen a partir de la vocal acentuada. Si el acento de la palabra recae en un dictongo, solo cuenta para efectos de la rima la vocal abierta del dictongo. Ejemplo, 20 y frente. Terminación, T. Clases de rima. Decimos que dos versos riman entre sí cuando la última palabra de un verso rima con la última palabra del otro verso. Hay dos tipos de rima: rima consonante y rima asonante. Clases de rima. Rima consonante. Es aquella en la que se repiten todos los sonidos de la última palabra de cada verso a partir de cada vocal. Ejemplo, en el pasadizo nebuloso, rima a, terminación oso. Cual mágico sueño de Estambul, rima b, terminación ul. Su perfil presenta destelloso, rima a, terminación oso. La niña de la lámpara azul, rima b, terminación ul. Autor José María Eguren. Rima asonante. Hay rima asonante solo cuando se repiten los sonidos vocálicos a partir del último acento. Ejemplo, la mano que en la frente, sin rima, puso su fresca sombra, rima B, terminación O, A. Solo es recuerdo ahora, rima A, terminación O, A. Ojo, se denominan versos libres, blandos o sueltos a los que no están sujetos a rima.